Como muchos ya sabrán, Bitcoin se mueve en ciclos. Generalmente está marcado por el halving cada 4 años y eso se volvió bastante predecible últimamente, que luego del halving Bitcoin entra en una fase de ciclo alcista en el que su precio sube muchísimo por un tema de oferta y demanda. Lo que no es fácil de predecir es cuándo o en qué precio va a ser el pico de ese ciclo alcista, que es donde más te conviene vender tus criptomonedas. Y obviamente es el punto en el que a todos nos gustaría vender nuestras criptomonedas en el pico del ciclo alcista. Y hoy vamos a intentar predecir un poco ese posible pico del ciclo alcista. Bueno, hola a todos. Yo soy Luca y esto es Inversores Argentina. Hoy vamos a estar hablando de Bitcoin y del ciclo alcista. Vamos a estar analizando un poco en qué parte del ciclo estamos, hasta dónde puede llegar a subir Bitcoin, cuándo puede llegar a hacer esto, obviamente dentro de los datos que tenemos, analizando los datos históricos y bueno, prediciendo un poco qué puede llegar a pasar en el futuro justamente con los datos del pasado. Bueno, si les parece vamos a la computadora y lo vemos. Bueno, para medir el ciclo alcista de Bitcoin y dónde estamos, hay muchos indicadores y muchos modelos que se utilizan. Tenemos el Stock to Flow, que es un modelo que ya vamos a estar hablando en un futuro. Tenemos las líneas de crecimiento logarítmicas, que es un indicador logarítmico que viene prediciendo muy bien, la verdad, los precios y las franjas superiores e inferiores en las que se iba a mover Bitcoin. Y como podemos ver, se respetó muy bien en todos los ciclos alcistas. Acá tenemos los últimos ciclos de Bitcoin. Y el halving, que era lo que estábamos hablando antes, es cuando se reduce a la mitad la recompensa de los mineros. O sea que es más difícil minar Bitcoin, se necesita más tiempo y más computadora para minar la misma cantidad de bloques de Bitcoin. Lo que genera un shock muy grande en la oferta, que hace que baje mucho la velocidad de minado. Por lo tanto va a generar una escasez futura en Bitcoin, que está toda planeada obviamente. Siempre que la demanda se mantenga estable o que crezca, el precio de Bitcoin casi que no tiene techo, por así decirlo. Acá podemos ver el halving del 2012. En el momento del halving aproximadamente Bitcoin valía algo de $5. Y luego de ese halving en el 2012 vamos a hacer zoom a uno de los primeros ciclos alcistas de Bitcoin que estaban marcados en este indicador. El halving fue aproximadamente en marzo del 2012 y a partir de ahí Bitcoin subió desde los $5, empezó a moverse dentro de las bandas de soporte, encontrando un primer pico en abril, y luego un segundo pico en noviembre. Este ciclo es bastante parecido al ciclo que estamos viendo y ya vamos a ver por qué. Y como podemos ver, en noviembre del 2013, aproximadamente un año y medio después del halving, tocó un pico justo en la banda superior, que fue su pico más alto, demostrando que el indicador en su momento la verdad que fue muy útil. Si uno hubiera comprado en la banda inferior después del halving y hubiera vendido en la línea amarilla superior, hubiera sido un trade perfecto utilizando este indicador de curvas de crecimiento, que lo pueden buscar así en Google y les aparece, es un indicador gratuito. Y bueno, ahora vamos a acercarnos al ciclo actual de Bitcoin que estamos viendo, que acá tenemos marzo del 2020, que fue el halving. Como podemos ver, tuvo una caída bastante por debajo de la banda inferior, pero fue justo en el momento en el que coronavirus se declaró pandemia mundial y fue el peor momento de la pandemia. Cuando empezó la pandemia fue exactamente acá, 10 de marzo aproximadamente, y podemos ver que esa caída puede haber sido infligida por todas las noticias de la pandemia, lo cual te podría haber dado una entrada mucho más abajo para los inversores que saben del tema. Y a partir de ahí, empezó el ciclo alcista que estamos viendo, encontrando una especie de primer pico, como veíamos en el ciclo anterior del 2013, y luego bajando, en donde muchos pensaron que ese había sido el pico del ciclo alcista. En este canal siempre hablamos de que no, de que esto iba a volver a subir lentamente y que probablemente en un tiempo lo veamos en $120.000 a Bitcoin, pero que va a tardar bastante más, en mi opinión, de lo que pensábamos muchos, por un concepto muy importante, que es que los ciclos de Bitcoin se están haciendo más largos y con menos ganancias. O sea, se están alargando los ciclos y disminuyendo las ganancias. Obviamente por un tema porcentual. Si Bitcoin valía $5 y se va a 50, va a subir un 10x. Pero si Bitcoin valía $6.000 y se va a 100, sube un montón de precio, pero porcentualmente es menos. Entonces, al ser un activo cada vez más grande, con más capitalización de mercado,
obviamente se va a ir moviendo más lento porcentualmente. Y como podemos ver, Bitcoin ya parece estar retomando esa especie de ciclo alcista, sobre todo cuando nadie habla del tema. Obviamente acá teníamos todo el FOMO. ¿Qué hacen las instituciones? Las instituciones venden, se quedan con la plata de la gente que entra por FOMO y dice Bitcoin está a $60.000, vamos a comprar. Compraron todos acá y ahí las instituciones venden, se quedan con esa plata y vuelven a comprar. Cuando la gente vende, ¿se entiende? La gente compra acá arriba, las instituciones venden, hacen que baje el precio, la gente se asusta y vende acá, y eso es lo que compran las instituciones. O sea, para que alguien compre Bitcoin, alguien tiene que estar vendiendo. Y de esa forma es como los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Por eso hay que holdear. Vos comprás acá y holdeás. Comprás acá y holdeás. Comprás acá y holdeás. En algún momento vas a estar en ganancia. Si vos te metés en las fluctuaciones del mercado o en el FOMO o en comprar y querer que directamente tu inversión suba y vender, no funciona de esa forma. En realidad hay que acumular en las partes bajas y mantener para los ciclos alcistas. Lo ideal es acumular en toda esta zona de ciclos bajistas cerca de la banda inferior. Bueno, ahora quiero mostrarles en qué se basa la teoría de que los ciclos de Bitcoin están alargándose en tiempo y que están reduciendo la rentabilidad, o sea, que cada vez tardan más los ciclos de Bitcoin y dan menos ganancias en porcentajes. Lo que vamos a hacer es comparar las barras porcentuales de este ciclo alcista y de todos los ciclos alcistas con el actual. Vamos primero a mayo del 2012, que fue el Bitcoin halving del 2012, y vamos a buscar el pico de ese ciclo alcista y lo vamos a traer a el ciclo actual para compararlo. Esa línea verde que está marcada es el halving del año pasado, del 2020, el último halving, donde empieza el ciclo alcista, y vamos a colocar el último ciclo alcista ahí en el mismo lugar. Esto no lo hago yo, lo hacen un montón de analistas de Bitcoin. Y ahora vamos a buscar el próximo ciclo alcista, el halving de 2016, en mayo del 2016. Y vamos a buscar el pico del ciclo alcista anterior. Y de nuevo lo vamos a comparar con el actual. Y colocando los tres ciclos alcistas en el mismo punto, partiendo desde el halving, podemos ver que se comportaron bastante parecido, solo que el primer ciclo fue más corto, tardó menos en cumplirse y llegó mucho más alto porcentualmente, con más ganancias, que el segundo ciclo, que fue el siguiente, en el cual tardó más y las ganancias se redujeron bastante. Como podemos ver, termina más adelante, o sea que tardó más, y termina más abajo, o sea que la ganancia desde abajo fue menos. Teniendo en cuenta esto y que Bitcoin es un activo que es cada vez más grande en capitalización de mercado y menos volátil, tendría mucho sentido que esto tal vez sea, no sé, así, más bajo y más lejano que este, digamos. Este está más lejano y más abajo, y este pico podría ser lo mismo. Entonces tendría sentido ver un ciclo más extendido para Bitcoin y más lento tal vez al subir. Pero ¿por qué no ver, no sé, tal vez un pico en 120, en $130.000, tal vez a principios o mediados del 2022? Obviamente esto no es para llevar al banco, no es una información, una recomendación de inversión, pero es como una especie de predicción que muchos también están dando. No soy el único que piensa esto. Y teniendo en cuenta el indicador que estábamos viendo recién, que nos da ciertos también objetivos para Bitcoin, tendría bastante sentido en ambos casos. El objetivo que nos pone sería cercano. Hoy en día la franja superior está cercana a los $140.000. Teniendo en cuenta los rendimientos anteriores, tendría mucho sentido ver a Bitcoin tal vez cerca de los $150.000 al principio del año que viene, o tal vez a mediados del año que viene. Como les digo, no es una recomendación de compra y justo ahora Bitcoin está casi tocando máximos históricos. Pero en cualquier retroceso que se vea puede llegar a ser una muy buena compra pensando en holding y pensando en largo plazo y acumulando en las caídas. Siempre pensando en el largo plazo y en un objetivo más grande para Bitcoin, si es que se cumple todo lo que se cumplió antes en la historia y si es que se sigue cumpliendo esta forma de moverse de Bitcoin en ciclos. Muchos piensan que dentro de unos años ya no van a haber más ciclos alcistas y bajistas, sino que va a ser mucho más estable el precio de Bitcoin, tal vez una subida más lenta, pero que en algún momento va a dejar de moverse de esta forma en ciclos de 4 años. Pero por ahora nos sirve bastante este comportamiento de Bitcoin para analizarlo
y poder ponerle un objetivo cercano a $150.000 aproximadamente en 6 meses. Si me dicen a mí, si tengo que adivinar, obviamente nadie puede saber esto, nadie tiene la bola de cristal, pero si me preguntan a mí, eso es un objetivo que yo vería algo de los $140.000 cerca de marzo del 2022. Pero bueno, esa es mi visión y mi predicción de dónde estamos en el ciclo alcista de Bitcoin y hacia dónde vamos. Obviamente no lo tomen como una recomendación de inversión, nadie tiene la bola de cristal, pero eso es lo que yo veo y muchos analistas también hacen ciertos análisis que van por el mismo lado. Pero bueno, hasta acá el video de hoy. Si querés comprar Bitcoin, te voy a dejar un enlace en la descripción y en los comentarios de este video para que te crees una cuenta en Binance y tengas descuentos en las comisiones al comprar criptomonedas. Así que si querés vas al enlace y te creas una cuenta ahí. Y bueno, ya sabes, si te gustó el video dejame un like y un comentario que me ayudas mucho. Y dejame saber en los comentarios sobre qué cripto te gustaría que hablemos en un futuro video. Y bueno, suscríbete al canal para no perderte nada del mundo cripto. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo video.